Buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera clase de impuestos 2 para algunos, para otros es procedimiento tributario, dependiendo del pensum que hayan escogido, pero pues la temática es la misma, ¿sí? Me presento, mi nombre es Linda Quijano, yo soy contadora pública y abogada. Tengo una especialización en impuestos, una especialización en revisoría fiscal, una especialización en normas internacionales, una maestría en finanzas y ahorita estoy cursando una maestría en derecho tributario. ¿Qué vamos a ver durante este semestre? Entonces, si consultamos la guía cátedra, esta guía cátedra está compuesta por 4 unidades. La primera unidad nos habla acerca de las generalidades y características, lo cual incluye lo que es actuación, normas generales, los deberes y obligaciones formales de los contribuyentes, las declaraciones tributarias por clase de tributo, los deberes formales de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias y de terceros. Aquí vamos a hablar de conceptos de declaraciones tributarias, conceptos generales. Sin embargo, pues lo que ustedes debieron haber visto en el semestre anterior fue ya la elaboración como tal de lo que es la declaración de renta de personas naturales y personas jurídicas, declaraciones de IVA y declaraciones de retención en la fuente. Vamos a ver la determinación del impuesto e imposición de sanciones, que es ya después de elaborada esa declaración. ¿Qué pasa si la DIAN nos solicita que corrijamos algún tipo de información o por el contrario, si no presentamos determinada declaración, la DIAN nos solicita para que presentemos la declaración que dejamos de presentar en el momento? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Por eso el nombre de la materia, que es procedimiento tributario. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las etapas de cada proceso en caso tal de ser requeridos por parte de la administración tributaria? Eh, y ahí seguimos con la unidad número 3, que es la discusión de los actos de la administración. Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos un acto por parte de la DIAN? Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros como contribuyentes para discutir esos actos? ¿Qué mecanismos tenemos de defensa que podemos interponer ante la DIAN para que pues podamos hacer valer como tal nuestros medios de defensa, si tenemos las pruebas suficientes para decir que no debemos corregir la declaración porque es que tenemos los soportes de facturas y demás, o que realmente esa operación no se realizó y lo que la DIAN quiere es que como contribuyente adicione ingresos, o por el contrario, si lo que le está solicitando es que desconozca costos, usted le va a justificar cómo no se los puede desconocer porque tiene los soportes válidos y son costos que cumplen los requisitos. Entonces, ¿qué mecanismo tenemos? ¿Cuáles son las etapas de todo el proceso? ¿Con qué acto se inicia? ¿Cuál es el acto siguiente? ¿Cuáles son los tiempos que tenemos como contribuyentes para responder? ¿Y cuáles son los tiempos que tiene la administración tributaria para darle respuesta al contribuyente? Y en caso tal que no se cumplan esos tiempos, pues, ¿cuáles son las consecuencias tanto para el contribuyente como para la administración? Y pues al final de este proceso vamos a tener una liquidación oficial de revisión o una liquidación oficial de aforo, dependiendo si es una corrección o no haber presentado una declaración. Y en la unidad número 4 tenemos es la extinción de la obligación tributaria. Entonces, después de tener esa liquidación oficial, pues no se puede decir que es la finalización del proceso, a no ser que el contribuyente diga que está de acuerdo. Pues después de eso también vienen unas etapas donde el contribuyente va a poder decir, no voy a interponer un recurso o vámonos a una demanda ante el Consejo de Estado porque estamos completamente seguros de que este proceso lo podemos sacar adelante, o pues de pronto es tan grande la sanción que vale la pena pelearlo hasta el final. En caso tal o en cualquiera de las Pero etapas donde qué definitivamente, pena, señora, no se le escucha, no sé si de pronto no tiene señal. los demás escuchan. Yo escucho, pero a veces como que se corta un poco, no sé si soy el único. ¿Quién más? Escucha un poquito. Sí, profe, me pasa igual, yo también la escucho, pero hay momentos en los que se corta un poco.
Sí, señora. Ok. Bueno, voy a seguir y cualquier cosa me avisan. Entonces, en la extinción de la obligación tributaria, lo que vamos a ver es, después de esa liquidación oficial por parte de la administración, ¿qué debe hacer el contribuyente? Entonces, ¿qué mecanismo tenemos para extinguir la obligación? Entonces, pues inicialmente, pues por el pago, o si lo podemos cruzar con un anticipo de impuestos, si se puede hacer un acuerdo de pago, si hay compensación de deudas fiscales, prescripción de la acción de cobro porque se cumplieron los 5 años donde la DIAN le puede ejercer cobro al contribuyente, o tenemos algún proceso de devolución y cuáles otras disposiciones tenemos para implementar en estos casos. Estas serían las 4 unidades que vamos a estar viendo durante la materia. No sé si hayan dudas acerca de la temática. No, señora. No, señor. Entonces, para iniciar, voy a dejarles un ejercicio donde vamos a determinar unas operaciones de venta y de compra para determinar qué. Declaración de retención en la fuente, declaración de IVA, declaración de renta y declaración de industria y comercio. Entonces, con los ejercicios vamos a desarrollar las operaciones con el fin de llegar a esa declaración final. Porque a partir de la declaración, ¿con qué fin? Primero, despejar alguna duda que se tenga sobre ese proceso y ya partiendo de tener una liquidación de una declaración, tanto de renta, IVA o retención en la fuente, ya poder iniciar con la etapa del procedimiento, que es lo que vamos a ver. Este ejercicio los dejo al finalizar de la clase para que lo desarrollemos para la próxima clase y ya la siguiente clase podamos resolver dudas al respecto. Igual eso fue lo que ustedes vieron el semestre anterior, pero sí para resolver algunas dudas de lo que haya al momento de elaborar una declaración. Y para iniciar con la temática, vamos a iniciar con la unidad número 1, que son las generalidades y características, lo que incluye actuaciones, normas generales, obligaciones y deberes formales de los contribuyentes, declaraciones tributarias por clase de tributo y otros deberes formales de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias y terceros. ¿Qué tenemos en la primera unidad? Entonces, si nosotros hacemos una revisión del estatuto tributario, el estatuto está compuesto de 8 libros y un título preliminar. El título preliminar lo encontramos dentro del artículo primero y cuarto. Después iniciamos con el libro primero, donde habla todo acerca del impuesto de la renta. Entonces, ¿cuáles son los ingresos que se deben tener en cuenta dentro de la declaración de renta? ¿Qué ingresos son grabados? ¿Qué ingresos son no grabados? Hablamos de lo que significa el devengo, que es como se debe manejar la contabilidad en Colombia bajo el principio de devengo. Entonces, hablamos de esa parte inicial del impuesto sobre la renta, del primero quiénes son residentes, cómo se determina la residencia, ya sea para nacionales o para extranjeros especialmente, que son aquellos que de pronto no han vivido los días en un año, entonces necesitamos determinar su residencia. Eh, Ahí también nos dice en el caso de una persona natural que se considera ingreso para la persona natural y en el caso de una persona jurídica que se considera ingreso para la persona jurídica. Vemos que la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica es prácticamente la contabilidad de causación y la contabilidad de caja, que si una persona jurídica mide su ingreso, dependiendo de si lo facturó y lo causó en el respectivo año gravable, mientras que la persona natural, aunque haya realizado su actividad en determinado año gravable, lo haya facturado, pero si no se le ha dado pago a esa persona natural, no debe reconocer el ingreso, no es necesario y es, digamos, el,
lo que tiene a favor el contribuyente para presentar su declaración de renta, porque pues no tiene las mismas características de una persona jurídica. Entonces, en este libro primero hablamos todo acerca del impuesto sobre la renta, de lo que es ingreso, ingreso no gravado, ingreso no constitutivo de renta, qué es ingreso para las personas jurídicas y qué es ingreso para las personas naturales. En el libro segundo encontramos todo acerca de la retención en la fuente, las tarifas de retención, las retenciones para las personas naturales, para los empleados que tienen un tratamiento diferente, para los trabajadores independientes o aquellos que se quieran acoger al artículo 383 para que no le hagan retención de honorarios, que son pues tarifas mucho más altas. Entonces deciden acogerse al artículo 383 para que le hagan descuentos como si fueran un empleado. Entonces encontramos todo acerca de la retención en la fuente, la retención de los dividendos, el cálculo de los dividendos y demás. Libro tercero está todo acerca del impuesto sobre las ventas, los bienes y servicios grabados, los que no son grabados, los que son exentos y los que son excluidos. Encontramos en el libro cuarto el impuesto de timbre nacional. En el libro quinto, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, está todo lo que es procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos. En el libro sexto está todo lo que es gravamen al movimiento financiero, en el libro séptimo lo que es concerniente a las entidades del exterior y en el libro octavo que es el régimen simple de tributación. Entonces nos ubicamos en el libro quinto, vamos a estar leyendo todo lo que es el libro quinto, que es todo acerca del procedimiento tributario, la determinación de las sanciones dependiendo de la actividad que haya realizado el contribuyente y la estructura de la dirección de impuestos. Entonces, en el título 1 están las actuaciones y las normas generales. En el título 2 están los deberes y obligaciones formales. Este título 2 se divide en lo que es el capítulo primero y el capítulo segundo, que son las normas comunes y las declaraciones tributarias. Todo esto está a partir del artículo 555, que son las disposiciones generales. Encontramos acerca de la reserva de las declaraciones y la corrección de las declaraciones. Y en el capítulo tercero están los otros deberes formales de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias y de terceros. ¿Cuáles deberes formales? Como la actualización del RUT, la presentación de la información exógena, el deber de informar a la administración si hay cambio de dirección, porque pues es importante mantener actualizada a la administración para que cualquier requerimiento la administración pueda contactar al contribuyente. Entonces aquí encontramos todo el procedimiento. ¿Y qué pasa? Que si usted como contribuyente no realiza alguna de o no cumple con algunos de los deberes, los cuales son obligación, y si no los realiza, pues va a tener alguna sanción. Entonces empezamos con generalidades y características. A partir del artículo 555 hablamos de la capacidad y representación. Los invito a que todos estemos en el estatuto para que vayamos leyendo cada uno de los artículos y cualquier duda que tengan al respecto, pues la vayamos resolviendo de una vez. Capacidad y representación. Entonces, ¿quién representa a una persona jurídica? ¿Quiénes son las personas jurídicas? Los escucho. Las empresas, Las empresas y las personas naturales. ¿Quiénes son las personas naturales? pues nosotros. Sí, nosotros. ¿Quién representa a una persona jurídica? Una persona natural. ¿Qué sería quién? El representante legal. Entonces, en el caso de las personas jurídicas deben tener una representación por medio de una persona natural. Pero ¿quiénes tienen capacidad de representación? Los contribuyentes, pues son los que necesitan esa capacidad y representación.
y ellos pueden actuar ante la administración. En el caso de los menores de edad, en caso tal que tuvieran que presentar impuestos ante la administración por alguna herencia, pues van a tener a alguien que los represente. En el caso de los incapaces, ¿sí? Que por medio de sentencia de un juez hayan sido declarados como incapaz para ejercer actuaciones formales, pues van a necesitar un tutor que los represente ante la administración. En el caso de una persona que haya fallecido, que tiene una herencia, que tiene una sucesión todavía pendiente están en un proceso de sucesión donde pues está pendiente de asignarle a sus herederos lo que le corresponde. Mientras tanto, pues esa herencia va a tener que tributar ante la administración, va a tener que tener una representación, ¿sí? Entonces, quienes tienen capacidad y representación, por regla general, todos los contribuyentes, ¿sí? En el caso de nosotros, todos tenemos capacidad y representación, pero en el caso de una persona jurídica, pues la capacidad y representación va a ser ejercida por el representante legal. Y en casos especiales donde las personas como tal no se puedan representar por sí mismas, pues va a tener que tener alguien que los represente. Eh, Cada uno de estos contribuyentes va a tener un número de identificación tributaria. Esto lo encontramos en el artículo 555 raya 1. En el caso de nosotros como personas naturales, pues es nuestra cédula. Y cuando nosotros sacamos el RUT, pues se le adiciona un número de verificación. En el caso de las personas jurídicas, pues en el momento en el que sacan el RUT, pues se les adiciona un número de verificación. Este número, este NIT, que es el número de identificación tributaria de las personas jurídicas, por lo general empiezan por 8, por 9. Entonces, en el caso de las cédulas, pues nosotros podemos consultar el dígito de verificación, o en el caso de una persona jurídica los podemos consultar. Aquí pues hay varias páginas para consultar los dígitos de verificación. Entonces, ¿cuál es la función del dígito de verificación? La función del dígito de verificación realmente es para los sistemas informáticos. Entonces, cuando nosotros inscribimos una cuenta para realizar una transferencia, muchas veces dice, pues no coincide con el dígito de verificación porque se tiene que ingresar el número completo. Entonces, es para verificar que el número como tal, ya sea del NIT o de la cédula, esté bien escrito. O en el caso de la información exógena, nosotros presentamos medios magnéticos que se incluyen todos los NID o cédulas de los terceros que estamos reportando. En el caso de del formulario de costos, porque en el formulario de ingreso ya no es necesario, pues también piden ese dígito de verificación. Uno sube el formato de exógena y ese dígito de verificación es erróneo, pues el sistema automáticamente le va a decir el dígito de verificación está bien. ¿Por qué? Porque para cualquier número debe tener un dígito de verificación específico, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí un número de cédula y el dígito de verificación es 8. Entonces aquí podemos verificar los dígitos de verificación y pues siempre tiene que coincidir con el que está en el root. Eso en cuanto a la identificación del contribuyente. Aquí tenemos el formulario del registro único tributario. El formulario es el número 001, es el primer formulario que tiene la DIAN a disposición de los contribuyentes y es la identificación del contribuyente. ¿Qué tiene este formulario? Este formulario está compuesto por lo que es el número de identificación, la personería jurídica, el tipo de documento, el nombre, si es una persona natural, y si es una razón social, una persona jurídica, pues está el nombre de la empresa. Ya puede ser que el nombre comercial sea diferente o sea el mismo, pues ahí iría el nombre comercial. Está el país, el código del país, el departamento, el código del departamento y la ciudad o municipio, la dirección, el email, código de postal, el teléfono y las actividades que tiene ese contribuyente. Entonces, cuál es la actividad principal y cuál es la actividad secundaria. Y tenemos opción para otras actividades. Cuando nosotros constituimos una sociedad por acciones simplificadas, una de las ventajas es que su objeto social puede ser completamente amplio y usted puede incluir todas las actividades que desee dentro del objeto social de esta sociedad por acciones simplificadas.
Sin embargo, en el RUT solamente se pueden incluir máximo 4 actividades, la principal, la secundaria y 2 actividades adicionales. Ya después de esto tenemos lo que son las responsabilidades, calidades y atributos. ¿Qué son esas responsabilidades? Entonces, si el contribuyente está obligado a presentar impuestos sobre la renta y complementarios, si es del régimen ordinario o es del régimen especial. Régimen ordinario es el que tributa el 35% y el régimen especial es el que tributa el 20%, como las entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones, fundaciones, cooperativas. ¿Qué otra responsabilidad tenemos? Si es responsable de practicar retención en la fuente a título de renta o responsable de practicar retención en la fuente a título de IVA, si es obligado aduanero, si es informante de exógena, si es obligado a llevar contabilidad, si es responsable del impuesto sobre las ventas, si es facturador electrónico, pues en este caso, pues todas las empresas son responsables de facturación electrónica, son responsables de presentar medios magnéticos y también son responsables de presentar información de beneficiarios finales. Esto empezó a funcionar desde el año anterior, porque antes, pues, aunque en Exógena se reporta un formato donde se dice quiénes son los socios, qué porcentaje de participación tienen en una sociedad, pues ahora es necesario presentar un formato adicional donde se digan quién es el beneficiario final de las utilidades y dividendos de una compañía. Entonces, pues adicional debemos presentar este formato. En caso tal que la sociedad cambie de accionista, se tendrá que modificar el formato. En el caso, por ejemplo, de las fundaciones y asociaciones que pues ellos no tienen socios, sino tienen es asociados o colaboradores. En este caso, pues ellos lo que pueden hacer es que se reporta la información del representante legal. O en el caso de las propiedades horizontales, pues tendrán que reportar a todos los propietarios de los inmuebles de la propiedad horizontal. Eh, en el artículo 556 encontramos lo que es la representación de las personas jurídicas. Entonces, ¿quién representa a las personas jurídicas? Hablamos que hay un presidente, un gerente o cualquiera de sus suplentes. Sí, la representación, como tal, la figura es del representante legal, pero puede ser el presidente de la compañía o puede ser el gerente quien realice la representación de la persona jurídica. Y en caso tal que no esté el principal y se hayan asignado suplentes, pues va a ser la representación de alguno de esos suplentes. En el artículo 557 encontramos lo que es la agencia oficiosa. Entonces, ¿quién es el agente oficioso para atender los requerimientos por parte de la DIAN? De entrada, el contribuyente está facultado para representarse a sí mismo. Solamente en algunos procesos no va a poder solamente representarse el contribuyente, sino vamos a necesitar eh, la representación de un abogado. En el caso donde ya la DIAN haya emitido una liquidación oficial de revisión o una liquidación de aforo y querramos interponer recurso, pues en este caso no va a poder hacer el contribuyente como tal, sino lo va a tener que hacer, lo vamos a tener que hacer por intermedio de un abogado. Entonces, la representación legal de las personas jurídicas será ejercida por el presidente, el gerente o cualquiera de sus suplentes, es decir, que ellos van a ejercer la representación legal de la compañía. Tiene que estar inscrito tanto en Cámara de Comercio, en el registro mercantil, como también debe estar inscrito en el RUT. Y en cuanto a la agencia oficiosa, solamente los abogados podrán actuar como agentes oficiosos para contestar requerimientos e interponer recursos. Entonces, no sé si hayan dudas hasta aquí, chicos. No, señora. Gracias.
Diana, Kelly, Luz Ángela, Mayra. ¿Quién responde, Eduardo o Darío? Eduardo, profesora. Profe, yo le quería hacer una pregunta a usted cuando estaba mencionando sobre el tema de las representantes. Usted decía que cuando una persona fallece y entra en proceso de sucesión y digamos si esa persona presentaba sus impuestos ante la DIAN, ellos tendrían que cambiar algo en el RUT que diga que está como Sí. en sucesión, algo así. Sí, él entra a tener una representación. No se puede seguir haciendo a nombre de la misma persona que ya falleció. Tiene que entrar un representante. Entonces, por ejemplo, en el caso del padre que falleció, pues va el hijo con el acta de función, va a la DIAN y dice, yo necesito representar a esta persona para que se puedan hacer los cambios en el RUT y a través de esa persona se empiezan se sigan presentando las declaraciones correspondientes hasta el momento de que se haga la liquidación de la sucesión. Ya cuando a cada uno de los herederos se le haya asignado lo que le corresponde, pues ya cada uno será responsable de seguir presentando los impuestos de lo que le correspondió. Mientras tanto, tiene que ser en cabeza de esa persona que falleció que se siga presentando impuestos de los bienes que estén a su nombre a través de un representante. No, la entiendo. Listo, gracias, profe. Bueno, ¿algo más? Mayra, Kelly, Nicolás, Diana. No, señora. Listo, No, profe, sigamos. muchas gracias. No, profe, vamos bien. Ok. Entonces, generalidades y características. Entonces, ¿quiénes son contribuyentes? ¿Quiénes son Espera, contribuyentes? profe, es que se le escucha entrecortado. ¿Quién me habló? Yo. ¿Mayra? También la escuché Mayra, entrecortado Mayra cuando habló. También la escuché entrecortado. Creo que es problema del internet. Profesora, los contribuyentes son las personas naturales y jurídicas Los que pagan impuestos, contribuyentes son personas naturales y jurídicas. que tienen Listo. obligaciones. Sí. Sí, señor. Entonces, aquí hay que diferenciar entre declarantes y contribuyentes, porque aunque muchas personas naturales sean declarantes, pues no todos son contribuyentes. Entonces, somos declarantes porque cumplimos algunos de los topes para presentar declaración de renta. Sin embargo, pues no a todos nos hace contribuyentes porque aunque somos declarantes, pues no estamos en la obligación de pagar impuestos. Entonces, no todos los declarantes son contribuyentes, pero sí todos los contribuyentes son responsables. Entonces, lo que nos dice este artículo es que para efectos de procedimiento, todos los contribuyentes van a ser denominados ya sea contribuyentes o responsables y es lo que vamos a estar viendo en artículos siguientes. En el artículo 556 nos habla de la presentación de escritos y recursos. Entonces, esta presentación de escritos y recursos podrá hacerse tanto en presentación personal como en presentación electrónica. Entonces, nosotros tenemos esos dos mecanismos para poder presentar un escrito o para poder presentar un recurso. Entonces, si es en presentación personal, pues el contribuyente se acercará a la administración, ante el funcionario que lo esté fiscalizando, y pues le hará saber o le entregará los documentos o le dará respuesta al acto que recibió por parte de la administración y esto se entenderá como presentación personal. Incluso hay actos donde la DIAN se los remite al contribuyente, pero no dice como tal qué es lo que está necesitando, sino lo que dice es que el contribuyente se acerque a la oficina para poderle entregar información. Hay algunos casos. Hay otros casos donde de una vez en el acto donde la DIAN se está comunicando al contribuyente, pues de una vez en ese acto le hace saber qué es lo que está solicitando, ya sea si está solicitando algún cruce de información, algún libro auxiliar o algún soporte de alguna factura.
Y la presentación electrónica se puede hacer ¿en qué momento? En el momento en el que se responde a través de un PQR, ahí se le dará la fecha de radicado y pues esa será la presentación para la respuesta de algún oficio o algún requerimiento por parte de la DIANA. Entonces, para esos actos donde la administración le solicita información al contribuyente, hay que tener cuidado, especial cuidado en los términos de respuesta, porque se parte inicialmente que ante cualquier requerimiento por parte de la administración, nosotros tenemos 5 días para que el acto se dé como notificado. Después de los 5 días empiezan a correr los días de plazo que tenemos como contribuyentes para dar respuesta a lo que nos están solicitando. Sí, pero inicialmente partimos de que tenemos 5 días para que se dé la notificación al contribuyente. Ya después de esos 5 días empieza a correr los términos que tiene el contribuyente para dar respuesta a la solicitud de información, al requerimiento. Ya puede ser que sea un requerimiento de información como un libro auxiliar, como algún soporte de alguna transacción, alguna factura, o puede ser simplemente donde se le pide que usted confirme si realizó operaciones con determinado tercero. Cuando se está verificando información de exógena, puede ser que usted como contribuyente haya reportado que realizó operaciones con el tercero, pero ese tercero o no presentó información exógena o si presentó información exógena no informó que hubiera realizado operaciones con usted. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, pues muchas veces la administración lo que hace es solicitarle al contribuyente que confirme o verifique si realmente realizaron esa operación. ¿Con qué fin? Porque se está realizando fiscalización a determinado tercero y pues se necesita saber si se le pueden imputar ciertos ingresos o desconocerle algunos costos, dependiendo de lo que vaya a hacer como tal el departamento de fiscalización. O en algunos otros casos, pues en esos casos es cuando se está fiscalizando renta, pero cuando también estamos fiscalizando IVA, pues se van a desconocer algunos IVAs que se tomaron como descontables o por el contrario, no se tomaron todos los IVA generados que dio en el periodo, pues ahí se cruza ese tipo de información. Y lo otro es cuando de pronto se realizan operaciones con proveedores ficticios. Entonces llega el requerimiento, son documentos persuasivos, ni siquiera le están diciendo al contribuyente que corrija, sino que son oficios persuasivos que envía la DIAN donde le dice, señor contribuyente, usted realizó operaciones con este tercero está en proceso de ser decretado proveedor ficticio, seguramente porque encontraron que no estuvo presentando información, impuestos y demás, entonces por eso está en ese proceso. Ya hay un proceso, una investigación adelantada sobre ese tercero y lo que hacen es cruzar información exógena con todos los terceros con el que ese tercero tuvo operaciones y los invitan amablemente a que corrijan la declaración de renta e IVA de determinado año gravable si tuvo operaciones con el tercero. Entonces le envían a usted en su información exógena tuvo ciertas operaciones que suman este valor, este fue el IVA descontable que usted se tomó, entonces le envían a que corrija. Es un oficio persuasivo, todavía el otro tercero no ha sido declarado como proveedor ficticio y lo que tampoco quiere decir es que la operación como tal sea ficticia, porque muchas veces, aunque haya terceros que se declaran como proveedores ficticios, no quiere decir que las operaciones que realizó en determinado momento hayan sido ficticias. Si usted tiene los soportes y pruebas de que las operaciones que realizó con determinado tercero fueron reales, por ejemplo, pues obviamente además de la factura del soporte de pago, que haya una orden de compra, que haya entradas y salidas de material, donde pues esté la firma de diferentes funcionarios de las compañías y demás, o si hay fotos de la mercancía que se entregó o que se recibió, pues se anexa todos esos soportes para que usted demuestre que la operación fue verdadera, aunque el proveedor se esté declarando como proveedor ficticio. Entonces,
A veces se declaran algunos terceros como proveedores ficticios porque de pronto encontraron que alguna operación no fue real o fue una operación simulada. Por lo general sucede con empresas del mismo grupo empresarial. Entonces, cuando se determina que esas operaciones fueron simuladas, pues se declara que ese tercero es un proveedor ficticio, pero puede ser que las demás operaciones que haya realizado con otros terceros y demás hayan sido operaciones reales. Entonces, pues pueden ser dentro de esas solicitudes de información de la DIAN, pues muchos van a ser oficios persuasivos por parte de la DIAN. Que si no lo responde, no pasa nada. Pero, pues, por lo general está como ese temor de que si la DIAN me escribe solicitando información, pues se debe responder. Pero en el caso de un oficio persuasivo o en el caso de un emplazamiento para corregir, el no responder tampoco quiere decir que sea señal de condena para el contribuyente, porque pues después vienen otras etapas del proceso. Competencia para el ejercicio de las funciones la encontramos en el artículo 560. Son competentes para proferir las actuaciones de la administración, los funcionarios y dependencias de la misma, que es el departamento de fiscalización, si es un proceso de fiscalización de alguna declaración, o el departamento de devoluciones, si es por una devolución que se solicitó, o por el departamento de cobranzas, si el caso tal es porque no se ha pagado algo, o está solicitando el pago de lo no debido o el pago en exceso. Entonces, pues, dependiendo a quién le corresponda, pues los funcionarios de determinada dependencia van a tener la competencia para el ejercicio de tales funciones. Entre ellos, pues hay una delegación de funciones, hay una administración de grandes contribuyentes. En el caso de Bucaramanga, pues todo lo encontramos en la misma oficina, que es la administración de grandes contribuyentes y la administración de personas jurídicas. En el caso de Bogotá son oficinas totalmente diferentes, ubicaciones diferentes. Que es importante, actualización del registro de los contribuyentes, eso lo encontramos en el 562-1, en el caso de que a un tercero se le cambie la categoría de contribuyente, persona jurídica a gran contribuyente, pues es necesario esa actualización. ¿Cuándo pasa a ser gran contribuyente? Cuando la administración, por medio de los ingresos, determine que usted es un gran contribuyente, ya sea por el volumen de las operaciones o ya sea por la totalidad de los ingresos que usted haya tenido. La administración le enviará un oficio a la persona jurídica donde se le informa que pasa a ser gran contribuyente. ¿En cuál es la diferencia? Van a tener unos periodos diferentes para presentar renta, va a tener que presentar un anticipo a diferencia de las personas jurídicas, y ya más adelante se presentará la renta como tal y pues se cruzará el anticipo. Declaraciones van a ser siempre bimestrales. Entonces van a haber algunas diferencias respecto a las personas jurídicas. Sin embargo, pues en general, pues el tratamiento es igual en cuanto a tarifas y demás, y presentación de información. A diferencia, pues, de algunas periodicidades en la presentación de la renta. Importante el 563, que nos habla de la dirección para notificaciones. En este artículo que nos mencionan, o sea, es importante que el contribuyente mantenga siempre actualizada la dirección de las notificaciones, porque si a usted la DIAN le envía un requerimiento o un acto administrativo y usted no le responde, pues usted no puede alegar porque es que yo no actualicé mi RUT, porque es que actualizar el RUT con la dirección de notificación es su responsabilidad y no es responsabilidad de la administración ir detrás del contribuyente para que actualice la dirección, ¿sí? Entonces sí es importante que el contribuyente esté al día con eso. Por lo general, se puede decir que, bueno, la dirección comercial es la dirección de las notificaciones, pero pueden haber otras direcciones por parte del contribuyente cuando quieren suministrar para que sean notificados por parte de la DIAN.
Pero también para notificaciones judiciales, en el caso de algún proceso, se podría establecer cuando tenemos representación por parte de un abogado que la dirección de la notificación será la del abogado. Entonces, pues ese contribuyente es responsable de informar a la administración esa dirección y máximo va a tener plazo de 3 meses en caso tal de que haya cambio de dirección para informarle a la administración. Entonces, si no hubiera informado a la administración la nueva dirección, se podrá notificar a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios, información oficial, comercial o bancaria. Entonces, la administración está facultada para contactar a cualquiera de estas entidades para que le brinden información de su nueva dirección de notificación. Sí. Entonces, muchas veces cuando no es posible por parte de la administración contactar al contribuyente, pues lo podrán hacer por medio de carteles que se publican allí en la DIAN o en casos ya cuando se han agotado todas las etapas, pues puede ser por medio del Diario Oficial, que es un periódico de máxima circulación, donde se informa que se está buscando a determinado contribuyente. Entonces, pues es responsabilidad del contribuyente actualizar su dirección. Sin embargo, pues la DIAN también tiene mecanismos de, pues, investigarlo a usted a través de las diferentes entidades donde usted tenga información para poderlo contactar y pues ya en última instancia, pues acceder a publicarlo en los tableros de información de la entidad, de la administración o en periódicos de máxima circulación para poder contactar al contribuyente. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe. No, No, profe. señora. No, profe. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Voy a subir el link de la reunión para los que no se puedan conectar y les voy a enviar el taller que vamos a hacer para elaborar declaración de renta, IVA y retención en la fuente, para que lo revisemos la próxima clase y podamos resolver dudas que hayan sobre el tema, para ya avanzar en lo que es el procedimiento. ¿Listo? Profe, una inquietud es que su merced en el anuncio también colocó el link para el grupo de Teams, pero Sí. yo intenté ingresar al grupo y me dice que no, que está acceso denegado. No sé si de Denegado. pronto... Pero miremos el grupo, pero el grupo está público y lo hizo con el correo de la UNAP. Sí, señora. Sí. Yo ingresé al Teams con el de acá de la UNAM. Pero A a mí mí no me dejó. Es que tienen que intentar con el otro correo, porque yo tenía Teams con el otro 65 y tuve que loguear con el unap.edu.co para que sí me deje unirme al grupo. Y así pudo ingresar, Nicolás. Sí, señora. O sea, con el normal de la UNAP. O sea, con el Correcto. O365, ¿no? Exacto, o No, sea, con el otro. toca loguearla. Pues yo tengo las dos en el Teams, entonces para esta clase toca con el unap.edu.co, no con el otro 65. Toca Ok. con el de UNAP. Ok, voy a intentarlo. Listo, Mayra. Listo, cualquier cosa, igual si me necesitan contactar, si no pueden ingresar al el equipo, pues por las notificaciones de Canvas, me dejan algún mensaje y pues me hacen saber cualquier inquietud que tengan. Listo, chicos, entonces que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. profe. Gracias, Hasta luego. profesora. Buenas Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chicos, que Buenas noches. estén